Hola, buenos días. Mi nombre es Mayra Karina Payén González. Esta es la carrera de Ingeniería Industrial, la asignatura Control Estadístico de la Calidad con el profesor Juan Morales en el grupo cuarto Y, en la categoría número 2. Estamos ya en la actividad número 1 de la unidad número 4, la cual lleva como nombre Planes de muestreo de aceptación. Bueno, para ello vamos a hablar un poco de lo que se trata la unidad. Estamos hablando sobre los planes de muestreo de aceptación. Tenemos el primer subtema, que es el 4.1, conceptos básicos del muestreo de aceptación. Y vamos a ver en qué consiste pues este tema. Los conceptos básicos, primero que nada, nos habla de a qué se refiere el muestreo de aceptación. Nos dice que el muestreo de aceptación es una técnica utilizada en la gestión de la calidad para determinar si un lote de productos cumple con ciertos estándares de calidad o si se debe de rechazar. Asimismo, otro concepto nos dice que un muestreo de aceptación consiste en evaluar un colectivo homogéneo a través de una muestra aleatoria para decidir la aceptación o el rechazo del colectivo. Por tanto, es necesario tener presente en todo momento que en un muestreo lo que se está evaluando es toda la población y no solo la muestra, por lo que la cuestión en sí de una población con las características inferidas a partir de los datos de la muestra observada es aceptable o no. Es decir, con un plan de muestreo de aceptación nosotros vamos a poder determinar a raíz de una muestra vamos a poder determinar si ese lote o ese conjunto de piezas cumple con los criterios de calidad necesarios para poder aceptarlas o rechazarlas simplemente. Continuando con la presentación, tenemos algunos conceptos más básicos referente al tema. Nos dice lo que es un lote. Un lote se refiere a un conjunto de productos u unidades que se producen o se reciben de manera conjunta y que se someterán a inspecciones y a muestreos. El tamaño del lote es el número total de unidades o productos en el lote que va a inspeccionar. Este número puede variar según las normas de la industria y las políticas de la empresa. El muestreo el muestreo es la selección de una muestra representativa de unidades del lote para su posterior inspección. En lugar de inspeccionar cada unidad en el lote, se toma un muestreo para ahorrar tiempo y recursos. Es decir, pues de todo el lote que se tiene, se toma una parte, una sección para pues inspeccionarla y de ahí determinar si esta es aceptable o no. También tenemos lo que es muestra. La muestra es el conjunto de unidades seleccionadas del lote para la inspección. La selección de la muestra debe ser aleatoria y representativa para observar resultados precisos. Tenemos lo que también son las normas de calidad. Estas establecen criterios de calidad como límites de defectos o características específicas que deben cumplirse para que el lote sea aceptado. Estas normas pueden variar según el producto y la industria. También tenemos lo que es el plan de muestreo. Como lo hablaba anteriormente, el muestreo de aceptación pues es una técnica y el plan del muestreo es otra cosa. Nos dice, un plan de muestreo define la cantidad de unidades que se deben seleccionar para la muestra y los criterios de aceptación o rechazo basados en normas preferidas como el tamaño de la muestra, los límites de aceptación y rechazo y los límites de inspección. El plan de muestreo es básicamente va a ser la cantidad de piezas que nosotros vamos a seleccionar de nuestro lote, la cantidad de muestras que nosotros vamos a sacar de nuestro lote. Ese es el plan de muestreo. El plan de muestreo consiste en saber cuántas piezas vamos a sacar de ese lote, porque no solamente es pues de tantas saco tantas, un promedio. Eso es lo que nos va a indicar el plan de muestreo, cuántas piezas.
También nos habla de nuestro nivel de inspección. El nivel de inspección se refiere a la cantidad de unidades que se inspeccionan en el lote. Puede ser inspeccionado al 100%, que es la inspección de cada unidad, o inspección por muestra, una muestra representativa. El tamaño de la muestra es la cantidad de unidades que se seleccionan para la inspección. Puede variar según el nivel de inspección y el plan de muestra utilizado. Tenemos lo que son nuestros criterios de aceptación y de rechazo. Estos criterios establecen los límites que determinan si el lote es aceptable o rechazado en función a los resultados de inspección. Si la muestra cumple con los criterios de aceptación, se acepta el lote, de lo contrario se rechaza. Los criterios de aceptación y de rechazo también varían sumamente dependiendo de la empresa en la que uno labore o en el sector que se está manejando. Por ejemplo, podemos decir que los criterios de aceptación y de rechazo son más rigurosos en lo que son las industrias médicas o cuestiones que tengan que ver con la salud. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en una empresa que se dedica al sector maderero, entonces los criterios de aceptación y de rechazo no son tan críticos, pero en algunas cuestiones sí. Pero pues sí hay todo lo que es el criterio de aceptación y rechazo, pues depende y varía del lugar en el que trabajes o del sector en el que del que estamos hablando. También hablamos sobre los riesgos del productor y el riesgo del consumidor. El riesgo del productor se refiere a la probabilidad de que un lote de buena calidad sea rechazado incorrectamente, mientras que el riesgo del consumidor es la probabilidad de que un lote defectuoso sea aceptado incorrectamente. Los planes de muestreo buscan equilibrar estos riesgos. Básicamente estamos hablando de eso, ¿no? De cuando nosotros recibimos un producto, saber cuál es la cantidad necesaria de muestras que debemos de sortear de ese lote para nosotros poder determinar si ese producto sí tiene buena calidad, si el producto sí pues sí será aceptado y no tendremos problemas de calidad durante el proceso. Y pues también para saber si los proveedores tal vez con los que nosotros nos estamos relacionando o nosotros tenemos contacto, pues nos están entregando el producto de buena calidad, o como dice, viceversa. No rechazar tal vez material que sí tiene buena calidad y que tal vez por, no sé, como no se hizo un buen plan de muestreo, pues no se tomaron las muestras correctas y pues se devolvió un material que sí era de buena calidad, ¿no? También tenemos lo que es el nivel de calidad aceptable o el AQL. El AQL es el nivel de calidad aceptable, como dice su nombre, establecido en las normas de calidad. Es el nivel de calidad que se considera aceptable para el consumidor. El nivel de calidad aceptable también pues varía y es dependiendo del proceso en el que nosotros estamos trabajando. Pues no sé, dependiendo del sector en el que trabajamos, dependiendo por ejemplo, no sé, en el sector médico hay niveles de calidad aceptables que ya están estandarizados, que tienen que ser sí o sí en cualquier industria o en cualquier empresa que se fabriquen el producto. O por ejemplo, en mi caso, en el área en el que trabajo, los niveles de calidad aceptable pues varían en cada uno de los procesos también. También tenemos lo que dice el procedimiento general de muestreo de aceptación en este pequeño diagrama. Primero que nada, nosotros recibimos el lote recibo para su inspección. Se recibe el lote para su inspección. Se selecciona la muestra de ese lote. Los elementos inspeccionados y analizados pues se analizan, ¿no? La selección de esa muestra o de esa muestra que se tomó se inspecciona y se analiza bajo los rubros o los criterios de calidad o los niveles de calidad pues que se tengan predeterminados para ese proceso y establecidos pues en la empresa. Y los resultados son comparados con los criterios de aceptación, es decir, obtenemos los resultados, se analizan y tenemos dos opciones: o los criterios son satisfactorios o no son satisfactorios. En el caso de ser satisfactorios, pues
se acepta el lote y se envía a producción o al cliente para continuar con su proceso normal. Y en el criterio no satisfactorio, no satisfecho, pues se rechaza el lote y pues se decide la manera en la cual se debe disponer el lote, porque aparte de rechazarlos, pues se tiene que hacer una devolución y entran ahí algunas otras cuestiones. Pero básicamente este es el procedimiento general del muestreo de aceptación. Son los pasos esenciales que debemos de seguir para pues poder determinar si un producto se va a aceptar o se va a rechazar. O comúnmente también cuando, por ejemplo, da el caso de que se cambia de proveedor, también es necesario realizar un procedimiento de muestreo, pues para saber si el nuevo proveedor nos va a dar los materiales de la misma calidad o tienen el mismo espesor, las mismas características de nuestro antiguo proveedor, etcétera. Tenemos ventajas y desventajas de este muestreo de aceptación. Las principales ventajas es que tiene menor costo porque se inspecciona menos. Esto a pesar de que algunos costos adicionales generados por la planificación y administración de los planes de muestreo pues tienen menor costo. También requiere de menos personal en las actividades de inspección, simplificando con ello el trabajo de coordinación y reduciendo costos. Algunas más es que dice que el producto sufre menos daños al haber menos manipulación. Es aplicable en pruebas destructivas. A menudo reduce el error de inspección y la monotonía. Asimismo, el rechazo de lotes completos por la existencia de artículos defectuosos proporciona una motivación al fabricante del lote para que mejore su calidad. Hablando de las desventajas, hay ciertos riesgos de aceptar lotes malos y rechazar los buenos, que era lo que comentábamos anteriormente, pues para ello debemos de tener un buen plan de muestreo. Previsto y cuantificados, pues es un riesgo. Proporciona menos información acerca del nivel de calidad del producto y de su proceso de fabricación, aunque bien utiliza la información obtenida puede ser suficiente. Por último, otra desventaja nos dice que se requiere más tiempo y conocimiento para planificar y documentar el muestreo, mientras que en la inspección al 100% no. Esto tal vez sea una desventaja, ya que la planificación genera otros efectos positivos como una mejor coincidencia de los niveles de calidad exigidos por el cliente. Pues sí, una desventaja aquí es de que se necesita también pues que estos protocolos de calidad también se lleven al pie de la letra y pues tal vez no todas las personas van a tener el conocimiento para planificar y documentarse y hacer las cosas, hacer más que nada su plan de muestreo y llevar esa secuencia, ya que comúnmente o lo más fácil es inspeccionar todo al 100% y así pues dejar de involucrarse en otras cuestiones como la utilización de programas o a personas que nos ayuden a generar ese plan de muestreo. Tenemos algunos tipos de planes de muestreo. Planes por variable. En este tipo de planes se toma una muestra aleatoria del lote y cada unidad de la muestra se mide una característica de calidad del tipo continuo, ya sea la longitud, el peso, etc. Con las mediciones se calcula un estadístico que generalmente funciona de la medida y la desviación estándar muestral, y dependiendo del valor del estadístico, al compararlo con un valor permisible, se acepta o se rechaza todo el lote. Tenemos los planes por atributo. En estos planes se extrae aleatoriamente una muestra de un lote y cada pieza de la muestra se clasifica de acuerdo con ciertos atributos, como aceptable o defectuoso. Si el número de piezas defectuosas es menor o igual que un cierto número de predefinido, entonces el lote es aceptable. En caso de que sea mayor, el lote es rechazado. El plan de muestreo simple por atributos que hemos descrito antes, es decir, consiste en un tamaño de muestra n y un número de aceptación C, ambos fijos de antemano. Si en las muestras se encuentra C
o menos unidades defectuosas, el lote es aceptable. Por lo contrario, si hay más C artículos defectuosos, el lote se rechaza. Plan de muestreo doble. La idea de este muestreo es tomar una primera muestra de tamaño pequeño para detectar los lotes muy buenos o muy malos. Y en la primera muestra no se puede decidir si aceptar o rechazar, porque la cantidad de unidades defectuosas ni es muy pequeña ni es muy grande. Entonces se toma una segunda muestra para decidir si se acepta o se rechaza, tomando en cuenta las unidades defectuosas encontradas en las dos muestras. Finalmente tenemos lo que es el plan de muestreo múltiple. Es una extensión del concepto del muestreo doble. Esto es que aquí se toma una muestra inicial muy pequeña y si ya tiene evidencia de muy buena o muy mala calidad, se toma la decisión en consecuencia. Si no es así, se toma una segunda muestra y se trata de decidir. Si todavía no es posible, se continúa con el proceso hasta tomar la decisión de aceptar o rechazar el lote. Tenemos algunas de las simbologías y términos utilizados en los planes de muestreo para aceptación. En los sistemas de muestreo para aceptación se emplean mucho defectivo y defecto. Estas palabras se emplearán para explicar los sistemas. Un artículo defectivo es el que no cumple con las especificaciones en algún aspecto, y un defecto es la falta de conformidad con alguna especificación. La letra N mayúscula representa el número de piezas en un lote determinado. La letra N minúscula representa el número de piezas en las muestras. La D mayúscula es el número de piezas defectivas, piezas que no cumplen con las especificaciones de un lote dado de tamaño N. R minúscula es el número de piezas defectivas en una muestra de tamaño N. Y C es el número para aceptación, el número máximo permisible de piezas defectivas en una muestra de tamaño N. P minúscula es la fracción defectiva en un lote dado presentado para inspección. Es D sobre N, es una muestra dada, es R sobre N. Mu subíndice P, fracción defectiva promedio real del proceso de un producto presentado para inspección. P minúscula es la fracción defectiva promedio a muestras observadas. P subíndice A es igual a L sobre LP, que es la probabilidad de aceptación. Beta es el riesgo del consumidor, probabilidad de aceptar un producto con alguna calidad indeseable expresada. Es el valor de P alfa en la calidad específica. Tenemos la letra alfa, que es igual al riesgo del productor. Esta es la probabilidad de rechazar un producto con alguna calidad deseable expresada. Alfa es igual a 1 menos P subíndice alfa con esa calidad expresada. La probabilidad del 0.95, la probabilidad de 0.50 y la probabilidad de 0.10, etc. es igual a la fracción defectiva, que tiene una probabilidad de aceptación de 0.95, 0.50, 0.10, etc. Continuando, vamos a hablar sobre las tablas de muestreo, que es el uso de las tablas. Permítame. 4.2 es nuestro subtema. 4.2, uso de tablas de muestreo. 1000-STD, 414, 105D y Dutch Roaming. Las tablas de muestreo en general son herramientas que se utilizan en el muestreo de aceptación para determinar el tamaño de la muestra y los criterios de aceptación o rechazo en función de los resultados de la inspección.
Algunas de las tablas de muestreo más conocidas son 1000 STD-105E, ANSI diagonal ASQ Z1.4, anteriormente conocida como 1000 STD-105D, y Dutch Roaming. Entonces tenemos lo que es MIL-STD-105E, que es la Metality Standard 105E, también conocida como ANSI diagonal ASQ Z1.4. Esta es una tabla de muestreo ampliamente utilizada en la industria. Define varios niveles de inspección, 1, 2 y 3. Y proporciona planes de muestreo para inspección por atributos. Se basa en el concepto de nivel de calidad aceptable y establece criterios para la aceptación o el rechazo del lote. Una imagen de alucina a lo que es referente a la tabla es la que tenemos aquí en la parte del monitor. Tenemos lo que es una tabla en donde podemos ver nuestro nivel normal, a lo que nos dice nuestro nivel de inspección, nivel 1, 2 y 3. Tenemos nuestros niveles aceptados de inspección, 0.0010 hasta el 25. Nuestro tamaño de muestra en el código, nuestro tamaño de muestra por size, y pues la cual nos ayuda a establecer criterios de aceptación o rechazo del lote. Nuestra segunda tabla, que es MIL-STD-414, es una tabla de muestreo que se utiliza específicamente para la inspección de lotes continuos y proporciona planes de muestreo para inspección por variable. Define 3 tipos de planes: simple, doble y múltiple, y se utiliza cuando las características de interés es una medida continua como dimensiones o pesos, como podemos observar en la siguiente imagen. Las letras de código del tamaño de la muestra, como podemos ver, también tenemos algunos niveles, 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos la letra del código y el tamaño del lote, que va de 3 a 8, de 9 a 5, de 66 a 100, lo cual nos dice que son para inspecciones de lotes continuos. Continuando, tenemos también lo que es la MIL-STD-105D. Es anterior a la versión E y fue una versión anterior a la tabla, E, como mencioné, MIL-STD-105E. En algunos sistemas o empresas aún puede referirse a esta versión, pero solamente se menciona como para saber qué es la anterior a esta. Tenemos lo que es la Dutch Roaming. Esta tabla de muestreo se utiliza para inspección por atributo. Es menos conocida que la tabla anterior, pero algunas organizaciones pueden preferirla. Proporciona planes de muestreo para diferentes niveles de inspección y establece reglas para la aceptación o el rechazo del lote. En general, o en conclusión, el uso de estas tablas implica la selección de niveles de inspección 1, 2 o 3, el tamaño del lote y el nivel de la calidad aceptable, la cual se representa por AQL. A partir de estos parámetros se determina el tamaño de la muestra y los límites de aceptación o de rechazo. También es importante seguir las instrucciones específicas de cada una de las tablas y comprender cómo aplicarlas correctamente. Todo esto en función de los requisitos de calidad y los estándares de la industria. Vamos a continuar con nuestro siguiente subtema 4.2.1, plan de muestreo de aceptación por atributos.
Un plan de muestreo de aceptación por atributos es una herramienta específica utilizada en el muestreo de aceptación para evaluar la calidad de un lote de productos en términos de características discretas o atributos, como la presencia o ausencia de defectos. Estos planes siguen una estructura que influye varios elementos clave, como por ejemplo, los niveles de inspección. Hablábamos de los niveles, puede ser 1, 2 o 3, entre algunos otros más. Se refiere al grado de inspección, donde un nivel más alto implica una inspección más intensiva, pero con un mayor costo asociado. Es decir, mientras más rigurosa sea la calidad que se debe de tener el producto, la inspección va a ser más rigurosa, es decir, el nivel va a ser pues más alto, ¿no? Va a implicar ser más alto porque va a tener mayores repercusiones en caso pues de no ser también evaluado de la mejor manera. Tenemos el tamaño de las muestras, tamaño de la muestra normal, que es n, la cantidad de unidades que se seleccionan para la inspección, y el tamaño de la muestra reducida, que es n apóstrofe. En algunos casos se permite un tamaño de muestra menor si los resultados iniciales son satisfactorios. Los niveles de calidad aceptable, AQL, el nivel de calidad es lo que decíamos, no es el nivel de calidad que se considera aceptable para el consumidor, especifica la máxima tasa de defectos que se tolera. También implica lo que son los criterios de aceptación y de rechazos, un número máximo de defectos permitidos, que es C, que es el límite máximo de defectos que se permite en la muestra para aceptar el lote, y nuestro número mínimo de defectos para rechazarlos, el cual es el número de defectos en la... y pues también tenemos lo que son los tipos de planes, que es singular, doble o múltiple, dependiendo de la criticidad y las circunstancias que puedan aplicar diferentes tipos de planes de muestreo. Tenemos las reglas de aceptación, que son los criterios específicos. Esto se establece cómo se toma la decisión de aceptar o rechazar el lote, pues todo en función del número de defectos encontrados en la muestra. El muestreo, ya estamos entrando en el subtema 4.2.2, que nos habla del plan de muestreo de aceptación, en este caso por variable. El muestreo por variables representa algunas particularidades, como por ejemplo que todo el problema de encontrar el plan de muestreo que pase por el nivel de calidad aceptable y el CL tiene siempre solución. En general, el muestreo por variable tiene la ventaja de precisar tamaños de muestras menores que su equivalente por atributos. Las contrapartidas son: en general es más costoso medir un componente que realizar una inspección por atributos. 2. Lleva consigo la servidumbre de recogida de datos y cálculos. Y 3. En caso de que un elemento esté definido por variables, características variables, es necesario utilizar varios planes de muestreo simultáneamente para cada una de las características, mientras que en el caso de atributos es posible globalizarlo en uno. Bueno, y con esto hemos dado fin a la presentación de la unidad número 4, planes de muestreo de aceptación. Y pues esto es todo por mi parte. Muchas gracias.